La parashá Terumá, lo primero que quiero hacer es definir la palabra Terumá, porque hace unos años me acuerdo que estuve en un lugar y estaban pidiendo, era uno de estos lugares, eh, un grupo que se estaba separando del mesianismo, pero no se había separado completamente, y de pronto terminaron de hacer su prédica o su clase y dijeron, terumá, terumá, terumá. Normalmente los judíos no dan una terumá. Si damos una contribución a la sinagoga es una tzedaká, pero terumá en esta parashá específicamente son las contribuciones que se hacían para el establecimiento del tabernáculo y luego también el establecimiento del sagrado templo. Es una contribución. Y la parashá comienza con las palabras que dicen Hashem, Vaitaber Hashem, el Moshe, Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo judío, le diga a los hijos de Israel, que toma para mí una terumá. Tomar esta terumá de cada persona que su corazón lo inspire y acepta y tómale de ellos la terumá, todos los diferentes tipos de contribuciones, oro y plata y joyas preciosas y de todo tipo de material que iba a entrar para crear ese tabernáculo. El tabernáculo en hebreo se llama el Mishkan. Específicamente el Mishkan, vamos a ver durante la parashá, es una tela, es una de las mantos que se creó para, para el techo del edificio principal que era llamado el tabernáculo. El tabernáculo es un templo que se iba a crear en el templo, en el desierto, y que se iba a mover de lugar en lugar entre el pueblo judío. También una de las bendiciones del tabernáculo es que organizó el campamento del pueblo judío. ¿Qué quiere decir? Que desde ese momento, después de crear el tabernáculo, todas las tribus de Israel se harían campamentos separados de cada tribu alrededor del sagrado templo, alrededor del tabernáculo. Por esa razón, en la sinagoga moderna, nosotros ponemos, la sinagoga separadita en el tiempo actual, ponemos la tebá en el medio de la sinagoga. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hicieron sus campamentos alrededor del tabernáculo y el Jejal, el arca del pacto, representa el Arón HaKodesh y la Tebá, a donde se lee la Torá, representa el altar del tabernáculo. De esa manera estamos recreando simbólicamente el campamento del pueblo judío alrededor del Mishkan. Pues entonces Hashem le manda a Moisés a colectar todos estos objetos preciosos, contribuciones del pueblo judío para crear ese tabernáculo. Le manda a crear un arca. ¿Qué es un arca? Es una caja muy grande hecha de plata. La plata de madera de Atzei Shittim, de las tablas de Shittim, que es un árbol de acacia, y por dentro tenía oro, por afuera tenía oro y en el medio tenía madera. Arriba de eso le dice entonces, adentro de esa caja vas a poner los mandamientos de la ley, las tablas de la ley, los pedazos de la ley que fue rota por el pecado del becerro de oro. También dentro de ahí se pusieron otros objetos. Luego vamos a ver que la vara de Aarón se metió dentro de eso. Algunas piezas del maná que cayó del cielo, el pan que cayó del cielo, entraron al Arón HaKodesh. Arriba del Arón HaKodesh, la Torá en esta parashá nos dice que se va a crear una tapa y alrededor de esa tapa se le va a poner una corona. Y arriba de esa tapa que crea ángeles. Y esos ángeles se llaman querubim. La Torá no describe en la parashá
qué es lo que parecían estos querubín, pero nosotros sabemos, por medio de la tradición, que hay diferentes tipos de ángeles, y los querubín son diferentes a los otros ángeles en que tienen la cara de niños. Entonces, la parashá de esta semana nos dice que Moisés y el pueblo judío son mandados a crear unas imágenes de los ángeles solamente dentro del tabernáculo. Muy importante entender esto, porque en todos los demás lugares es prohibido crear algún tipo de imagen, especialmente una imagen que sea de algo del cielo, pero específicamente en el tabernáculo, el pueblo judío fue mandado a crear estos dos querubín arriba del arca, mirándose uno al otro, con sus alas abiertas, tocándose las alas. Eso se ponía dentro del Kodesh HaKodashim. También la parashá le dice a Moisés, que crea unas ruedas o unas sortijas que estén conectadas a la caja del Aron HaKodesh y que crea unos palos. Esos palos van a ser hechos de oro y de atzei shittim, de los palos de shittim de acacia, y que deje esos palos dentro de las sortijas, las ruedas que se le conectaron a la caja del Aron HaKodesh. También somos mandados a crear una mesa completamente de oro, para poner allí los 12 panes, que eran los panes de ofrenda en el tabernáculo. Esa mesa tenía 12 niveles. Esos niveles aguantaban panes que representaban a cada tribu de Israel. Cabalísticamente entendemos que esos panes, filosóficamente, simbólicamente se entiende que esos panes representan el pan diario, que es la economía del pueblo judío, el regalo, lo que nosotros recibimos de Dios como la parnasá, el sustento económico que Dios nos da. Y una de las cosas que aprendemos de los panes que se ponían en esa mesa era que nunca se podrían, nunca se ponían mal y siempre se quedaban como si estuvieran frescos. Ese es uno de los milagros de la mesa a donde se ponía el shulchan, a donde se ponían los panes. También nos manda a crear una menorá, nos manda a crear esa menorá de 7 brazos que va a servir como una lámpara para el tabernáculo. También nos manda a crear telas y manteles y las tapas para el Aron HaKodesh. Esas telas, algunas de las telas van a tapar los muebles para que los kohanim, los diferentes niveles de sacerdote, cuando vayan a cargar a estos muebles, que no lo puedan tocar directamente, porque si tocan esos muebles pueden morir. La mesa también tenía una sortija y tenía palos a donde se cargaba, pero ese palo se quitaba. Entonces tenemos un mandamiento directamente en la parashá de esta semana, que los palos del Aron HaKodesh se queden todo el tiempo. Pero todos los demás muebles tenían palos y unas ruedas que lo aguantaban, pero cuando se ponían en su posición, se le quitaban los palos. El Aron HaKodesh se tenía que quedar con los palos. Para crear el Mishkan tenemos los mandamientos de cómo todos los detalles. Nos dice crear las paredes del Mishkan, que las paredes del Mishkan, del tabernáculo, crear alrededor del tabernáculo una cerca. Esa cerca automáticamente también crearía las paredes, primeramente las paredes del tabernáculo y luego también una cerca alrededor de la propiedad del tabernáculo. Eso crearía un patio. Dentro del patio del Aron HaKodesh, del tabernáculo, del Mishkan, ahí es a donde los judíos entrarían a orar. Las paredes del Mishkan serían hechos de nehoshet.
tenían hecho de cobre, y nos manda también a crear un altar, y ese altar tenía que ser hecho también de cobre. Este mandamiento de crear el Mishkan y crear ese altar en la parte de afuera del Mishkan y crear una cerca alrededor del tabernáculo, crea también ese patio, y ese patio es a donde todo el pueblo de Israel se podría reunir para traer las ofrendas. Y cada vez, interesantemente, cada vez que el pueblo judío somos mandados en el desierto, que cada vez que íbamos a comer carne, algún tipo de carne, aunque sea para comerse un bistec, tendría que traer el animal a la entrada del Ohel Moed, a la entrada del tabernáculo. Allí el Cohen degollaría, hacía shechitá sobre ese animal, una porción del animal iba al altar y otra porción del animal se la llevaba el ciudadano, la persona común, y la cocinaba en su casa, y así se comía la carne. Por esa razón, luego entonces la Torá, cuando habla de shechitá, nos presenta la idea de que si uno queda muy lejos del sagrado templo y no puede ir al sagrado templo, que entonces se haga una shechitá similar a la shechitá que se prepara para traer las ofrendas en el tabernáculo y en el templo. Entonces, en el desierto, una de las funciones del tabernáculo era que cuando alguien quería comer carne, tenía que solamente comer carne como parte de una ofrenda que él traía al tabernáculo. ¿Ya? Luego, cuando se estableció el tabernáculo en Shiloh y luego en Gilgal, y entonces se movió para la ciudad santa de Jerusalén, entonces ya quedaba muy lejos el tabernáculo, y entonces la Torá nos dice, cuando el tabernáculo está muy lejos, el templo está muy lejos, que se puede hacer la shechitá similar a la shechitá que se hacía para traer las ofrendas. En general, la razón que lo menciono no es específicamente mencionado en esta parashá, pero como esta parashá está preparando los asuntos del tabernáculo, nos presenta el simbolismo de todas las diferentes prendas que entraron a ese tabernáculo, ofreciéndonos ideas que están relacionadas a muchas diferentes partes de la vida judía. De hoy quiero concentrarme en algunas de las lecciones que están dentro de la parashá, y ojalá que sean ideas que nos den fuerza, porque esta creación del tabernáculo no solamente es la creación, el establecimiento de la sinagoga moderna hoy en día, pero también del templo, porque la sinagoga es producto del templo. Por esa razón, la sinagoga se llama el Mikdash Me'at, el pequeño santuario. El sagrado templo fue una réplica, pero en grande, del tabernáculo que empezamos a crear, a describir en esta parashá. Y todas las diferentes partes de crear este tabernáculo está lleno de simbolismo. Entonces voy a entrar a algunas de las ideas porque cubre toda la vida judía. ¿Ya? Primero, vamos a hablar del principio de la parashá. Esta idea de Torah la aprendí de mi maestro, que en paz descanse, de Rav Chaim Banzer, que me dijo que el primer versículo de esta parashá nos dice mucho sobre la motivación de todos los mitzvot. ¿Cómo es? Vaikhu li trumá, y toma para mí terumá, una contribución, toma para mí una contribución de cada hombre de corazón que así lo desea. Y entonces dice el versículo, tomarás para mí la terumá. Entonces, Chaim Banzer hace la pregunta, ¿cómo es decir que
que primero dice, toma la terumá para mí. Entonces dice, de cada hombre que tenga buen corazón que quiera hacerlo. Y entonces dice, y lo tomarás para mí, la terumá. Dice, ¿por qué tiene esas tres frases? Dice que todos los mitzvot se pueden describir de esta manera. ¿Ya? Que hay personas que hacen los mitzvot porque Hashem le mandó a hacerlo. Una palabra, la razón que dan tzedakah no es porque tienen compasión para los demás, no es porque se sienten que el otro necesita, sino simplemente lo hace porque Hashem lo mandó. El otro es una persona que tiene muy buen corazón, como dice el pasú, como dice el versículo, que tiene muy buen corazón, se siente motivado, no le gusta ver el sufrimiento de otra persona y da tzedakah. Y la otra persona es una persona que dio tzedakah contra su voluntad. ¿Qué quiere decir? Sí, alguien fue en la sinagoga y le dijo, oye, Señor, usted debería de dar una contribución a la sinagoga. Y como se le puso tanta presión a esa persona, él no quería dar esa contribución, pero la dio por la presión social. Le dice Rav Chaim Bamser que todos los mitzvot tienen ese tipo de las tres partes que se presentan en el versículo de esta semana, ese versículo de esta semana. ¿Cómo es? Algunas personas hacen los mitzvot simplemente porque Dios lo mandó. Le tienen miedo a Dios, hacen los mitzvot, se siente que tienen que hacer. La otra persona lo hace de corazón completo. Siente esa mitzvah que Dios le mandó y también siente de su corazón que tiene que hacerlo. Y hay otro tipo de persona que nada más hace los mitzvot por la presión social. Dame algunos ejemplos de ese tipo de idea. Por ejemplo, la mitzvah de darle honor a los padres. ¿Ya? Hay personas que le dan honor a sus padres simplemente porque la Torah dice darle honor al padre y a la madre. Pero otro tipo de persona le da honor a sus padres porque así como siente que su corazón lo demanda. Y otras personas le dan honor a los padres porque la sociedad lo demanda de esa manera. Pero todos los mitzvot caen dentro de esos tres diferentes motivaciones. Algunas personas guardan el Shabbat simplemente porque tienen un compromiso con Hashem y tienen que hacerlo. No necesariamente se sienten motivados a hacerlo, pero se sienten que tienen un motivo, que tienen mandamiento de Hashem hacerlo. Otra persona dice, yo amo tanto el Shabbat que no puedo esperar a observar el Shabbat. Y otra persona guarda el Shabbat porque todo el mundo va a ver si él está trabajando y manejando y haciendo las cosas de Shabbat. Entonces, dentro de todos los mitzvot caen estas tres diferentes categorías de motivación. También, un ejemplo más, la mitzvah de tener una relación con la tierra de Israel. Algunas personas aman a la tierra de Israel porque saben que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío. Otros dicen, tengo una conexión con la tierra de Israel no porque Dios no la dio, sino porque hay judíos que viven en la tierra de Israel, que son muy pobres, que necesitan ayuda y tienen alguna conexión con ellos. Otros lo hacen por presión social, pero no piensan que hay una mitzvah de amar la tierra de Israel, de añorar vivir en la tierra de Él. No tienen un sentimiento sionista basado en el mandamiento de Hashem de vivir en la tierra de Israel. No se sienten motivados necesariamente por el sufrimiento de otros judíos que están en la tierra de Israel, sino simplemente apoyan a la tierra de Israel por la presión social. Miren, nosotros conocemos casos de personas, una cosa que yo todavía no he podido entender. Yo conozco varias personas que cuando eran cristianos, muchas personas, talmidim mío, cuando eran cristianos y estaban buscando de Dios, estaban buscando la verdad de Hashem, su primer paso de acercamiento a la Torá
era un deseo de amar al pueblo judío y amar a la tierra de Israel. Y eran grandes apoyadores de la tierra de Israel. De pronto, empiezan a estudiar, bueno, cuando eran mesiánicos también eran pro-Israel y pro-sionistas. De pronto empiezan a estudiar, usando ese término liberalmente, empiezan a estudiar con movimientos hasídicos y de pronto se vuelven anti-Israel. Pero es una mitzvah directamente de la Torá que el pueblo judío sea soberano sobre la tierra de Israel. Entonces, la razón que lo menciono es que hay tres diferentes motivaciones para hacer todos los mitzvot. Todos estos años que yo he vivido en la comunidad judía, nunca se me olvida todos los Pesaj, toda la fiesta de Pesaj, antes de Pesaj, las personas que se andan quejando, ay, todas las cosas que tenemos que hacer para Pesaj, ay, todo lo... Entonces, una señora que viene a la sinagoga me da tantas quejas de la fiesta de Pesaj que le digo, bueno, entonces pues, si no te gusta la fiesta de Pesaj, ¿por qué lo haces? Bueno, ay, pues tengo que hacerlo porque Dios lo mandó. Otra persona me dice, no, tengo que hacerlo porque todo el mundo lo hace y mis padres me enseñaron a hacerlo. Y otra persona dice, yo lo hago porque lo amo. Mi buena amiga, que fue estudiante mía también, pero que está casada con mi papá, Dina Jaya, dice ella que ella no es observante de Shabbat, sino que ella celebra el Shabbat. Entonces podríamos decir que hay personas que observan el Shabbat porque Dios lo mandó. Hay personas que observan el Shabbat porque Dios es un mandamiento directo y no quieren caer en el mal. Y hay otras personas que celebran el Shabbat porque su corazón verdaderamente lo desea, tiene un llamamiento para acercarse al Shabbat. Y otras personas guardan el Shabbat porque no le queda más remedio, porque la sociedad que los rodea les demanda que guarden el Shabbat. Yo sé que es difícil en algunas partes de Latinoamérica imaginarse esa tercera opción, pero quiero que entiendan, hay aquí en Nueva York barrios enteros llenos de Hasidim, llenos de personas Haredí que viven en barrios a donde el edificio entero, todos los apartamentos son judíos y toda la sociedad está alrededor de ellos y los ve. Entonces algunos de ellos simplemente guardan los mandamientos por la presión social. Otros lo hacen de pleno corazón y otros lo hacen simplemente porque Dios le mandó. Entonces, este pasuk explica mucho sobre la motivación y la motivación central para poder hacer los mitzvot de pleno corazón es la del medio, que es permitir que nuestro corazón sienta que al hacer los mitzvot nos acercamos al mandamiento divino y nos acerca a los demás también que guardan los mitzvot. Entonces el del centro guarda todo ese camino. La parashá también tiene unas palabras que son clave. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Y crearán para mí un santuario y yo viviré dentro de ellos. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Y harán para mí un santuario y yo viviré dentro de ellos. Ahora, esas son palabras muy importantes, claves palabras. ¿Por qué? Porque normalmente en la gramática hebrea debería de decir Ve'asu li mikdash, y haz para mí un santuario, y yo viviré dentro del santuario. Pero eso no es lo que dice la parashá. La parashá dice, y crearán para mí un santuario, y al crear para mí ese santuario, yo viviré dentro de ellos. De ahí nosotros aprendemos un gran número de ideas de Torah. Primero es que sabemos
que crear una casa para Dios sería absolutamente imposible. Y dentro de nuestro entendimiento de lo que es verdaderamente el judaísmo, nadie podría decir que voy a crear un espacio en la tierra que va a ser la casa de Dios, porque eso sería un tipo de idolatría. Entonces, el mensaje de Moshe Rabbeinu en la parashá de esta semana es, Beshachanti betoham, no es que Dios va a vivir dentro del tabernáculo, sino que Dios va a vivir dentro del pueblo judío, dentro del espíritu, el corazón de cada judío, y al crear ese tabernáculo, crea un lugar no para Dios, sino para que el hombre pueda ir allí a sentir la presencia divina. Muy importante entender esto. Entonces, el santuario, el tabernáculo, tiene ciertas funciones. Una de esas funciones es crear un lugar para que el ser humano se sienta conectado a la presencia divina. ¿Y cómo viene esa presencia divina? Esa presencia divina viene por medio de unión, de cuando el pueblo judío se reúne. Esa es la razón que tenemos el mandamiento de crear el patio del tabernáculo. No solamente crear el tabernáculo, a donde los kohanim van a ir allí, los sacerdotes van a ir allí, crear allí una cerca alrededor del patio del tabernáculo, y allí todo el pueblo judío se va a reunir. ¿Ya? Ese se llama el Ohel Moed, la carpa de reunión entre Moisés y la presencia divina, entre el pueblo judío y la presencia divina. Entonces, el lugar de unión, ese tabernáculo, ese santuario, reúne al pueblo, crea una congregación que lo llama al servicio divino y al servicio uno del otro. Fíjense, el tabernáculo tenía el mandamiento, una de las partes del mandamiento era colectar tzedakah para darle a los demás. En el templo, parte del maaser que se traía, de las ofrendas que se traía al templo, era maaser ani, la parte que se le daba a los pobres. Entonces, es servicio a Dios, servicio al otro, que nos trae, que nos reúne, la unión entre el pueblo judío. Y la otra función del sagrado templo es cuando alguien pecaba, cuando alguien hacía algo mal, traía un karban hatat, o traía un sacrificio de ofrenda de pecado, o otros tipos de ofrendas, y esas ofrendas arreglaban y creaban el perdón. ¿Cómo es el perdón? Para poder sentir la presencia divina, entraban al sagrado templo, ofrecían una ofrenda, confesaban sus pecados, esa ofrenda se presentaba delante del altar y recibían el perdón. Entonces, lo que quiero presentar aquí es que para sentir la Shekhinah, para sentir la presencia divina, Beshachanti betoham, para sentir la presencia divina dentro de nosotros mismos, que nosotros somos un tabernáculo. Entonces, al crear el tabernáculo, estamos verdaderamente creando un tabernáculo dentro de nosotros, y nosotros somos un templo y tenemos la Shekhinah dentro de nosotros. Para poder recibir esa Shekhinah, tenemos que sentir una unión uno al otro, un llamamiento al servicio divino y también al servicio de otros seres humanos, y más importante todavía, un llamamiento al perdón. El perdón uno del otro, el entendimiento que todos los seres humanos fallamos, tenemos problemas, tenemos cosas que nos causan que no actuamos en una forma correcta, pero si nos perdonamos los pecados uno a otro, los males uno a otro, entonces la Shekhinah vive dentro de nosotros. Los Mekubalim lo llevan más lejos todavía. Los Mekubalim hablan del pecado, de la averá,
del pecado, cuando una persona viola la ley divina, y la teshuvah, que la teshuvah tiene el poder por medio del perdón de restaurar la Shejinah dentro del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado causa que la Shejinah, la presencia divina, no esté dentro del cuerpo del ser humano. Se va, se exilia. Y al hacer teshuvah, la persona vuelve a dedicar su tabernáculo al servicio divino y al servicio de los demás, crea la unión, se siente unido al resto de la humanidad, y entonces por medio del perdón, la Shejinah retorna a ese tabernáculo. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, y crearán para mí un santuario, y yo viviré dentro de ellos. El otro idea es que la sinagoga no puede ser el lugar a donde uno vive su judaísmo. La sinagoga es el lugar a donde nosotros nos reunimos para incrementar, para darle fuerza a nuestro judaísmo. Pero el lugar verdadero, el santuario verdadero del judaísmo no es la sinagoga. Pero óiganme bien. El Shulchan Aruch, el código de ley judía, menciona que si un pueblo solamente tiene suficiente dinero para crear o un mikve o una sinagoga, que crean primero el mikve. ¿Por qué? Porque el mikve va a crear dentro de la familia la habilidad de que el marido y la esposa puedan estar juntos y crear dentro de esa unión familiar que traiga la Shejinah a la casa. ¿Y cuál es la señal de todo esto? Idea importante. Que el templo sagrado es sagrado porque representa la presencia divina no en el templo, sino verdaderamente representa la presencia divina dentro de la casa de uno. Voy a explicar lo que voy a decir. Todas las culturas crean monumentos a lo que ellos consideran es lo más importante de acuerdo a la cultura de ellos. Siempre me impacta profundamente esta diferencia entre los romanos, Yemach Shemam V'Zichram, los romanos que destruyeron nuestro sagrado templo, y el Bet HaMikdash, la sagrada casa de Dios en Jerusalén. Cuando los romanos destruyeron el templo, de acuerdo con la tradición judía y la historia de Roma, el oro que se robaron del sagrado templo lo usaron para crear el Coliseo. Dentro del Coliseo era un espectáculo de poder, de asesinato, de uno peleando contra el otro para ver quién va a vencer. Entonces es un monumento al poder, al asesinato y al poder que uno agarra por medio del asesinato, por medio de la crueldad. Y el judío coleccionó dinero para crear el Bet, la Bayit, la casa divina. ¿Qué es lo que tiene la casa divina? Tiene lámparas, tiene cortinas, tiene una mesa, tiene una estufa, el altar, tiene símbolos sagrados de luz y educación. ¿Qué es lo que estaban creando el pueblo judío por medio del tabernáculo? Una casa simbólica. ¿Qué es esa casa simbólica? El lugar a donde la presencia divina reina y los miembros de la familia se reúnen ahí para crear unión, para crear vínculos de perdón, de apoyo uno a otro, servicio a Dios y servicio uno a otro.
La casa judía es el tabernáculo de Dios. La mesa, el Talmud Yerushalmi dice que en el día que Dios destruyó su propio altar, los romanos pensaron que le habían vencido al pueblo judío, porque habían destruido la casa de Dios, porque habían destruido el altar de Dios. Pero lo que no entendieron, de acuerdo con el Talmud Yerushalmi, con el Talmud de Jerusalén, es que el altar de la familia es la mesa de la familia, a donde se reúnen allí para comer, para compartir, a donde la mujer de esa casa es la sacerdota de esa casa, y a donde la familia se está reuniendo para apoyarse uno a otro, creando un entendimiento de servicio uno al otro y de servicio a Dios. Por esa razón, el Bet HaMikdash se vuelve el símbolo de la casa. Ahora no vayan a pensar que hoy en día, porque se destruyó el templo, ahora hemos inventado un simbolismo de que la casa representa el templo. No es al revés, es de la otra forma. La razón que el tabernáculo es tan especial es porque es símbolo de una casa intacta. Ustedes saben, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la mayor parte de las familias estamos tan ocupados que no nos sentamos a comer juntos. Los niños, en los tiempos antiguos, los niños se sentaban a comer el desayuno con los padres. Hoy en día ya no comen ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Muy importante, crear un sentimiento de unión de la familia. Ustedes saben que aquí, para la fiesta de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y también para la Pascua cristiana, hay programas en la televisión de lo importante que es, por lo menos 2 o 3 veces al año, que la familia se pueda reunir a comer juntos. Qué bendición es ser un miembro del pueblo judío, a donde todos los Shabbat nos reunimos alrededor de una mesa, el altar de Dios, a donde compartimos apoyo uno para el otro y las ideas del Mishkan. Por esa razón, la mesa de Shabbat y todo el orden del Kiddush, de encender las velas, de hacer la bendición del vino, del Kiddush, de hacer el hamotzi, de hacer la bendición del pan, todo eso, y el comer la comida juntos, y hablar de palabras de Torah, y cantar los cantos de Shabbat, y hacer el Birkat Hamazon, y lavarse las manos antes de comer el hamotzi, todo tiene que ver con el simbolismo de los sacrificios y las obras de los sacerdotes en el Sagrado Templo. ¿Cómo es? De acuerdo con la orden sefaradita, nosotros ponemos las velas de Shabbat en el mismo lugar, en la misma cuarto, pero en una mesita separada, para crear allí el símbolo de la menorá. Al prender las luces de Shabbat, la vela de Shabbat, estamos verdaderamente, la sacerdota de la casa está prendiendo la menorá. Por esa razón, nosotros tenemos la costumbre de no usar las velas de cera, sino lo que se supone que uno use es aceite de oliva puro. Si uno puede usar aceite, es mejor usar el aceite por la razón de que está conectado a la parashá de la semana que viene, cuando vamos a hablar de la creación y el prender las luces de la menorá. También entonces tenemos la mesa de Shabbat, uno de los lugares más sagrados en el mundo. Yo tuve una estudiante que estaba matriculada en una de las clases mías en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y una de las asignaturas que le dimos fue que vaya a una experiencia judía. Algunos fueron a una sinagoga, otros fueron a un museo judío. Ella fue invitada por una de las vecinas de ella en Brooklyn a ir a una mesa de Shabbat. Regresó y me dijo, yo no puedo creer lo que yo vi. Dice, ella entró a esa casa,
se encontró una familia comiendo comiendo la comida de Shabbat, a donde el padre y la madre le dieron bendiciones a sus hijos, a donde se habló de Torah, a donde nadie estaba usando un teléfono o mirando televisión o usando la computadora, y se concentraron y hablaron de cosas de la familia, palabras de Torah, cosas filosóficas. Me dijo que estaba absolutamente encantado. ¿Qué es lo que entonces ocurre ahí? Viene la sacerdota de la casa, prende las luces, prende la menorá. Todos los sacerdotes, todos los miembros de ese sagrado templo, de esa casa, se lavan las manos, se preparan para el kiddush. Al levantar la copa de vino, hace una ofrenda de vino. Al mirar los panes, uno arriba del otro, el viernes por la noche lo ve uno arriba del otro, tiene una tabla o un plato. Esa tabla, ese plato representa el altar divino. Arriba de ese plato se le pone sal. Esa sal representa el altar a donde se traían las ofrendas. Los dos panes representan los panes que se ponían en la mesa que acabamos de describir. Se corta ese pan, la familia comparte de eso, se comparte ofrendas de comida y se discute palabras de Torah. Todo eso está relacionado a la función que se hacía en el Mishkan. El Mishkan es sagrado porque la casa judía es sagrada. Las sinagogas, señores, las sinagogas son sagradas mientras la casa es sagrada. Si la casa no es sagrada, la sinagoga no es sagrada. Entonces, toda la función de la vida judía es alrededor de la casa judía. Y estamos aquí hablando de la creación del Mishkan, del tabernáculo, que era la casa de Hashem, que se volvió el Bet HaMikdash, la sagrada casa. Entonces, toda la función de la presencia divina, del sentimiento sagrado, el lugar para ir a buscarlo es en la casa de uno. Y por esa razón, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que entra y sale de su casa, con la forma de crear una estructura de la casa, para crear que la casa de uno, el ambiente a donde uno vive, sea un lugar sagrado. Por esa razón, cuando todos mis talmidim, cuando están pasando por el proceso de Giur, cuando están buscando retornar al judaísmo, una de las cosas que tenemos que entender cuidadosamente es si hay cosas dentro de nuestra casa que representan, Haz Shalom, que representan cosas que no son parte de nuestra tradición. Y lo mejor posible, limpiar y dedicar esa casa para ponerla en orden, para que allí reine la presencia divina, la Shekhinah. Hay otro secreto. En la parashá de esta semana nos presenta la descripción del Arón HaKodesh, de los querubim, de los ángeles, que estaban arriba del arca de pacto, que hoy en día representa dentro de la sinagoga por el Hejal, el lugar donde se guardan los Sifrei Torah. Esos querubim, la Torah en la parashá de esta semana nos dice que se miraban uno a otro. Sabemos por la tradición que eran la cara de niños con cuerpo de ángel. Esos ángeles, esos querubim, arriba del Arón HaKodesh, se ponían dentro del Kodesh HaKodashim, del lugar más santo. Detrás de la cortina del Parochet, que se describe también en la parashá de esta semana, y en el Kodesh HaKodashim, nada más el Kohen Gadol, el sumo sacerdote,
entraba a ese lugar una vez al año, solamente en Yom Kippur, y entraba ahí a crear una expiación por medio del incienso para el pueblo judío durante Yom Kippur. En el segundo libro de Crónicos, en el capítulo 3, versículo 13, la Torá describe, Tanaj describe, el Bet HaMikdash que el rey Salomón creó, y cuando está describiéndolo con mucho detalle, describe que los querubim, los ángeles que Salomón tenía en el arca, se miraban uno para una pared y el otro para la otra pared. Entonces, atención, ¿cuál es? En la parashá de esta semana nos presenta la idea de que las caras de los ángeles se miraban uno a otro. Pero en el segundo libro de Crónico, cuando habla del Bet HaMikdash, nos dice que los ángeles desviaban su cara, las alas tocaban las paredes del templo, pero sus caras, la bit, se miraban para la bait, para la casa, no se miraban uno a otro. El Talmud babilónico, en la sección de Baba Batra, en la página 99 de Baba Batra, habla de esta diferencia. Nos explica que había un milagro que es muy importante, un milagro en esos ángeles. Cuando el Cohen, cuando el sumo sacerdote entraba al Kodesh HaKodashim, a ese santuario, el lugar más santo, y solamente podía entrar en Yom Kippur, si él veía que las caras de los ángeles estaban mirando uno a otro, sabía que había amor del pueblo judío uno para el otro, que había apoyo, que había unión. Cuando veía que los ángeles estaban mirando uno a otro y había esa unión, entonces esa unión iba a traer el perdón divino. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente no podemos recibir perdón divino hasta que nos perdonemos a nosotros mismos y hasta que perdonemos al otro. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que me perdone a mí cuando yo no puedo perdonar a los demás? Entonces el amor entre el pueblo judío se reflexionaba en las caras de los ángeles. Y en esta parashá se presenta los ángeles mirando uno a otro. Pero Baba Batra, la Gemara, en la página 99 de Baba Batra, dice que en el caso de Salomón, nos está diciendo que a veces, cuando el Cohen entraba al sagrado templo, se encontraba que los ángeles no se podían mirar uno a otro. Y entonces sabía que había un problema. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ya no se podía mirar de ojo a ojo. Cuando alguien ya no se puede mirar de ojo a ojo, no se han perdonado uno al otro y entonces hay un problema. Yo quiero llevarlo un poquito más lejos, porque esto es una cosa milagrosa, un simbolismo muy interesante. Es un objeto de oro que está en el lugar más sagrado en el mundo, en el Kodesh HaKodashim, y que se mueve. Estas caras se mueven, o mirándose uno a otro, o mirando para las paredes. ¿Por qué está mirando para las paredes? Porque tal vez, si mira para las paredes de la Torá, para las paredes del tabernáculo, allí pueda tomar inspiración de la Torá para perdonar al otro y volver a regresar a mirarse uno a otro. Pero verdaderamente, lo que trae la Shekhinah al sagrado templo es el perdón uno por el otro. Hay un Midrash. El Midrash nos dice la forma que Hashem escogió el lugar del sagrado templo, al final en Jerusalén, a donde todos nosotros cuando oramos miramos para el este para de alguna forma acercarnos a la tierra de Israel, para dirigir nuestras oraciones a la tierra de Israel, y en todo Israel
la ley es que todas las sinagogas del mundo, en todas partes del mundo, apunten para Jerusalén. Y en Jerusalén, que todas las sinagogas apunten para el lugar, el Jejal, el lugar sagrado, donde estaba establecido el sagrado templo. Es simbolismo de todo esto. Dice el Midrash que habían dos hermanos que vivían, que no eran judíos, que vivían en los tiempos antiguos arriba de la montaña. Era una pelea entre ellos, se dividió la familia, se separaron y el Midrash dice que en el medio de las pasaban los años y peleaban más y más. En fin, la separación era total. Pasaron los años, ya no se hablaban. Un año, uno de los hermanos tuvo una cosecha muy buena. Y se puso a pensar, bueno, a lo mejor yo tuve una cosecha buena, pero mi hermano no. Digo, bueno, ya han pasado los años, le dio lástima. Vamos, yo voy a ir en el medio de la noche y le voy a traer de secreto en el valle, del otro lado de la montaña, le voy a traer comida, se la voy a dejar en la casa. El otro hermano estaba del otro lado del valle, del otro lado de la montaña. Dijo, pensó lo mismo. Y en el medio de la noche, dice el Midrash, cargaron sus paquetes de comida para dárselo al hermano. Cuando llegaron a la cima de la montaña, se encuentran ahí arriba, sueltan sus ofrendas de amor uno para el otro, se abrazan, se besan, crean la conexión de nuevo y suena un bat call, suena una voz divina. Aquí es a donde yo voy a establecer mi casa. La casa donde está la presencia divina es el lugar a donde la familia se perdona uno a otro, se ama uno a otro, se trae ofrendas, se trae regalos uno a otro. Esas ofrendas son expresiones de amor uno para el otro, a donde se crea ese altar, a donde allí reina la presencia divina. Por eso es que los querubín se miraban uno a otro, se aceptaron uno a otro, por medio de esa aceptación. Pues Tomás, el Cohen Gadol entraba en el tabernáculo y también en el Bet HaMikdash al Kodesh HaKodashim usando un cinto. Ese cinto estaba hecho de shatnez, estaba hecho de hilo, de lino y de lana. Ahora, normalmente la Torah prohíbe que shatnez uno se lo ponga, pero en este caso el Cohen Gadol era mandado a ponerse el cinto de shatnez y el cinto era largo y era como una soga y los hermanos de él, los Kohanim, se quedaban del otro lado del paroje, del otro lado de la cortina, y cuando él entraba al Kodesh HaKodashim, ellos aguantaban la soga y oían, cuando él andaba caminando, que la ropa de la vestimenta del Cohen tenía granadas hechas de oro y campanas hechas de oro, y lo podían oír moviéndose. Entonces sabían que todo estaba bien. Pero en algunas ocasiones la presencia divina era tan fuerte que se caían muertos. Y entonces dice el Talmud que ellos cuando oían que ya no sonaban las campanas, pensaban que se había muerto y sus hermanos lo alaban y lo sacaban del Kodesh HaKodashim. El simbolismo. ¿Por qué estamos mirando a los ángeles hechos de oro? Unos si se están mirando uno a otro, si no se están mirando uno a otro, esto tiene que ver con el pueblo judío si se ama uno a otro. El cinto hecho de hilo y de lana, de shatnez, los hermanos aguantando la soga, aguantando ese cinto para sacarlo, porque no podían entrar, si entraban también ellos se morían. Entonces toda su vida estaba dependiente de eso. ¿Ya? ¿Cuál es el simbolismo? Dice el Zohar dice que la razón que nosotros no nos podemos poner shatnez es por el incidente de Caín y Abel. ¿Qué ocurrió con Caín y Abel?
Caín y Abel, ambos en el principio del tiempo, trajeron sacrificio para Dios. La Torá nos dice que uno trajo un sacrificio de vegetal y el otro trajo un sacrificio de animal. ¿Cuál es el simbolismo? Dice el Zohar que uno trajo un carnero y de ahí se hace la lana, y el otro trajo linaza y de ahí es donde viene el hilo. Entonces dice el Zohar que cuando se combinan esas dos fibras, se vuelve un símbolo del odio o el rencor o los celos entre los hermanos. Ahora sabemos, por orden filosófica y de la psicología, que los hermanos a veces pelean y a veces tienen celo uno del otro y quieren dominar uno al otro. Y dice Zohar que todas las guerras es todavía esa guerra entre Caín y Abel. Una nación ataca a la otra, una se vuelve Caín, la otra se vuelve Abel. Toda esa lucha entre todos los seres humanos es celos, envidia entre un hermano y el otro hermano, que se ha quedado sin resolverse. ¿Qué es lo que queremos crear? La Shejinah no puede reinar en esta tierra, en el mundo, hasta que nosotros perdonemos a nuestros hermanos. La Shejinah no puede vivir dentro de uno, de Shahanti Betoham, hasta que exista ahí la unión, el servicio divino, el servicio a otros y el perdón. Ahora entendemos. ¿Qué es lo que hace el Cohen? El Cohen se pone ese cinto y le dice a Hashem, Hashem, admitimos que tenemos este problema, pero mis hermanos me están ayudando por ellos tienen la otra parte del cinto, me van a sacar de mi problema. Nosotros estamos trabajando juntos, Hashem. Permite que nuestra unión, nuestro servicio, le conquiste, le gane a este terrible problema humano de la envidia, del rencor que un hermano siente por otro. Cuando el Cohen viene a presentar esa ofrenda, puede causar que los ángeles se miren uno a otro. Cuando el pueblo judío retorne poder mirarnos de ojo a ojo, perdonarnos uno a otro, entonces la Shejinah va a entrar al sagrado templo. Nosotros queremos que nuestra casa sea un lugar a donde está la presencia divina. Lo mismo que ocurrió dentro del sagrado templo, dentro del Mishkan, tiene que ocurrir en nuestra casa. La unión, el servicio a Dios, el servicio uno a otro y el perdón. En Midrash Tanhuma, entra ¿cómo? La pregunta es, ¿de dónde consiguieron la madera de Shittim? ¿De dónde consiguieron la madera de Acacia? Dice el Midrash Tanhuma que Jacob, el patriarca Jacob, sabía por medio de la profecía que algún día, cuando él estaba cruzando de la tierra prometida de Canaán, entrando a Mizraim, cruzando ese desierto, recibió una profecía, de acuerdo con Midrash Tanhuma, que algún día sus descendientes iban a salir de Egipto y cruzar de nuevo en la otra dirección para la tierra prometida, y que iban a necesitar crear un tabernáculo, y por medio de la profecía entendió que iban a crear ese tabernáculo algún día y demandó que se siembren dentro de ese lugar árboles de Shittim, árboles de Acacia, sabiendo que ese árbol iba a crecer en el desierto y que algún día
Cuando ellos regresen, iban a tumbar esos árboles, iban a crear ahí. ¿Cuál es el simbolismo de ese midrash? El simbolismo de ese midrash es que para establecer una casa, óigalo bien, para establecer una casa sagrada en el presente, necesitamos confiar en la profecía de nuestros antepasados. Amigos, nosotros somos Anusim, somos descendientes de la casa de Israel. Jacob es Israel. Si usted quiere establecer una casa sagrada, judía, no podemos contar en lo que sembraron los extranjeros. Tenemos que dejar atrás todo el simbolismo de la gente de afuera. Pero podemos establecer nuestra casa, las paredes del tabernáculo, establecida con los árboles que sembró nuestro patriarca Jacob Avinu, Jacob nuestro padre, también llamado Israel. Y hay uno más. El arca de Noah, la Tebá de Noah, también fue hecha de los árboles de Shittim. Las paredes que le apoyaban al sagrado templo tenían unas cajas a donde entraban las columnas y eso aguantaba la plataforma que le daba forma a las paredes del Mishkan. Esas paredes, esas formas estaban hechas de bronce o de cobre, que en hebreo se llama nehoshet. Al pi Kabbalah, de acuerdo con los Mekubalim, la razón que la base que le daba apoyo a todo el tabernáculo estaba hecho de nehoshet, es porque la palabra nehoshet viene de Noach y de Shet. Noach y Shet. Noach es el hombre que creó el arca, que no era judío. Noach, un hombre justo, correcto, que creó el arca y salvó a toda la humanidad. Y Shet es el padre fundador del pueblo judío. ¿Quieren entender cómo funciona la presencia divina? Cuando Noach y Shet están trabajando juntos para crear un tabernáculo. Entonces no estamos hablando solamente de la unión entre los judíos y amor un judío para el otro. Estamos hablando del amor entre Shet, los descendientes, por eso que nos llaman los semitas, que somos de la familia de Shet, y la familia de Noah. Todo eso crea la base que aguanta y junta todas las paredes del tabernáculo. Por esa razón, hoy me quería concentrar en el mensaje de la creación del tabernáculo, las tres funciones que va a hacer el tabernáculo, que es servicio a Dios, servicio a la humanidad, la unión del pueblo judío y el perdón uno al otro. Eso trae la Shejina, el simbolismo del tabernáculo, con todas sus diferentes muebles y partes del tabernáculo, una mesa, una lámpara, una cocina, un lugar a donde hay pan, un lugar a donde se comparte, la casa sagrada que trae la Shejina, y hoy en día el establecimiento de esa casa basado en lo que sembraron nuestros patriarcas para traer la Shejina en el presente. En mi opinión, lo que esta parashá nos está invitando a entender es que tenemos una invitación a cosechar lo que Jacob, lo que Israel, lo que nuestros antepasados sembraron para nosotros, y con esa cosecha colectarla del pasado
y crear nuestra casa y que la presencia divina reine dentro de nuestra casa. Amén. Luz de Israel.